Bienvenidos al canal. En esta ocasión les mostraré cómo hacer la escultura del Pokémon Ivysaur, utilizando papel y pegamento líquido. A darle átomos. Para hacer esta escultura vamos a necesitar los siguientes materiales: pegamento líquido de buena calidad, tijeras, una escuadra con graduación, pinturas acrílicas de estos colores, pinceles y una bandeja con agua, una pluma de color negro, cartón de alguna caja desechable, un cúter, un trapo húmedo para limpiar nuestras manos, un poco de porcelana fría, alambre que viene en el pan Bimbo y hojas de papel. Para comenzar pondré pegamento sobre la mitad de una hoja de papel. Extenderé el pegamento sobre el papel y comenzaré a moldearlo. Para hacer esto voy comprimiendo el papel poco a poco, como si fuera a hacer una bola de papel, pero en lugar de ser una bola le daremos la forma que queremos. Agregaré pegamento gradualmente para moldear el papel que sobra. Para hacer el cuerpo de Ivysaur formaré una bola con forma ovoidal. La pieza aún es pequeña, así que le agregaré más volumen, siguiendo el mismo procedimiento de untar pegamento sobre el papel. Para hacer la cabeza moldearé el papel con pegamento de tal forma que se asemeje a una esfera partida por la mitad, pero dándole forma puntiaguda en la parte que será la boca. Hay que tomar en cuenta la proporción entre la cabeza y el cuerpo del personaje. Para unir la cabeza con el cuerpo utilizaré un poco de pegamento líquido. Untaré pegamento sobre un trozo de papel y le daré forma alargada. Esta la pegaré entre la cabeza y el cuello para empalmar ambas partes. La quijada o la parte de abajo de la boca la haré formando una pequeña pieza con forma ovoidal pero algo plana. Creo que quedó muy grande, así que reduciré su volumen. Ya obteniendo el volumen adecuado, le pondré pegamento y lo uniré con la cabeza. Voy a empalmar las piezas agregando pegamento a pequeños trozos de papel recortados con las manos y pegándolos alrededor de la cabeza y el cuerpo. Para hacer las patas delanteras moldearé una pieza cónica, pero la parte puntiaguda del cono será algo achatada.
Para hacer las patas traseras moldearé una pieza circular pero aplanada. Estas patas serán más anchas que las delanteras. Pegaré la pata al cuerpo y la empalmaré un poco utilizando pequeños trozos de papel con pegamento. Realizaré el mismo procedimiento con la segunda pata trasera. Como podemos ver, el acabado de la figura aún tiene muchas imperfecciones. Para quitar estas imperfecciones, pegaré alrededor de toda la figura pequeños trozos de papel recortados con las manos. La cantidad de pegamento que le pongo a cada trozo de papel tiene que ser considerable para que pueda tapar las grietas. Si la figura tiene grietas muy pronunciadas, también agregaré un poco de pegamento en esta. Este proceso es algo laborioso, ya que tenemos que poner muchos trozos de papel hasta obtener una textura lisa. También agregaré un poco de volumen en las partes que crea necesario. Colocaré una segunda capa de trozos de papel con pegamento para mejorar el acabado. Hay que tomar en cuenta que los trozos de papel que ponemos tienen que ser muy pequeños para evitar que se doblen o arruguen a la hora de pegarlos.
hacer las hojas en el lomo de Bulbasaur tomaré una medida de referencia para no hacerlas muy grandes o muy pequeñas. Marcando la medida adecuada en un trozo de cartón procederé a dibujar las hojas. Estas hojas tendrán forma ojival y agregaré un poco de detalle. Como necesito 4 hojas, doblaré el cartón en 4 partes para poder recortar solo una y obtener 4 hojas. Ya teniendo bien recortadas las hojas, les haré un doblez por en medio y les daré una cierta curvatura para quitarle la rigidez a la hoja. Para continuar haré el botón de flor que nace de la espalda de Ivysaur. Este tendrá una forma similar a la de un huevo, pero con ciertos detalles para que parezca un botón de flor. Ahora pegaré las hojas en la espalda de Ivysaur. Estas irán acomodadas con una secuencia de cruz. Mientras estas secan, agregaré volumen al botón de flor. Para esto formaré unas tiras de papel con cierto grosor. Pegaré estas tiras alrededor del botón de flor simulando los pétalos que lo envuelven. Al igual que hice con el cuerpo, agregaré pequeños trozos de papel con pegamento para darle una mejor textura al botón de flor. Esto sin empalmar las divisiones que generan los pétalos. Haré la raíz del botón de flor dibujando una especie de sol sobre papel y agregándole varias capas de papel con pegamento para darle algo de volumen. Lo recortaré y lo pegaré en la parte inferior del botón de flor. Para hacer las orejas de Ivysaur utilizaré un poco de papel con pegamento y generaré una pieza de forma triangular. Reduciré el volumen hasta obtener una proporción adecuada con la cabeza. Hecho esto, procederé a pegar la oreja. De igual modo voy a hacer la segunda oreja.
Para darle el volumen adecuado a las orejas, generaré otras 2 piezas triangulares del mismo tamaño que las orejas, pero con un poco más de volumen, y estas las pegaré por detrás de las orejas. Posteriormente las empalmaré para que no parezcan piezas separadas. Para hacer sus uñas o garras, formaré pequeñas piezas puntiagudas y colocaré 3 por cada pata. Estas piezas tienen que ser chatas de un extremo y puntiagudas del otro. La parte chata es la que va pegada a la pata y la parte puntiaguda es la que genera la garra. Para hacer los colmillos haré 2 piezas similares a las garras, con una proporción adecuada con la cabeza. El botón de flor no lo pegaré hasta después de pintar la figura, esto para facilitar el proceso de pintado. Voy a hacer que Ivysaur esté lanzando sus hojas navaja. Para simular este ataque utilizaré 2 trozos de alambre muy delgado, de ese alambre que amarra al pan Bimbo, pero removeré su cubierta de plástico y me quedaré solo con los alambres. Les haré pequeños dobleces por un lado para que se adhieran mejor al cuerpo y no se despeguen fácilmente. Ahora agregaré pegamento a un pequeño trozo de papel y lo pegaré en el extremo que doblamos para poderlo añadir al cuerpo. Y pondré un segundo trozo de papel con pegamento para reforzar. Pegaré el segundo alambre y esperaré a que sequen para que pueda manipularlos. Agregaré una capa más de pequeños trozos de papel con pegamento para darle un mejor acabado. Para hacer las hojas navajas doblaré un trozo de papel en varias partes para dibujarlas sobre este. Una vez dibujadas recortaré el papel doblado y así nos darán varias piezas. Le daré la forma deseada a los alambres y procederé a pegar las hojas. Para hacer este paso hay que tener mucho cuidado, ya que como las hojas son muy pequeñas y delgadas, su manipulación se puede dificultar. Colocaré 2 hojas por cada lado. Para hacer la base voy a tomar en cuenta las medidas de la base de la figura de Bulbasaur que hice anteriormente. Esto es porque quiero que estas esculturas sean un conjunto, añadiendo al Venusaur que haré en un video futuro, mostrando a Bulbasaur y sus evoluciones en un conjunto de esculturas. En esta ocasión la base será de forma cuadrada, y le añadiré una altura igual a la de la base de Bulbasaur. Agregaré pegamento en la tira de altura y en la base y las pegaré posteriormente.
También agregué un trozo de cartón como refuerzo en la parte de abajo de la base. Esto es porque utilizaré porcelana fría para detallar esta base, al igual que lo hice con la de Bulbasaur, pero al secarse la porcelana fría me deformó la base en la parte de abajo, como se puede ver. Todo esto porque la porcelana fría reduce su volumen cuando se seca. Hecho esto, agregaré pegamento en la base y lo extenderé uniformemente. Posteriormente voy a pegar la porcelana fría. La extenderé de tal modo que cubra toda la base. Trataré de que se empalme lo mejor posible con la base de Bulbasaur. Procederé a darle un acabado parecido al de la otra base con la ayuda de un cúter. Hecho esto, colocaré la figura sobre la base con presión. Esto es para formar su silueta en la base y así poderla colocar después de que ésta haya secado. Con ayuda de una pluma voy a bocetear los ojos y las manchas de Ivysaur para definir mejor la escultura. Nuestro personaje está viendo hacia la izquierda, así que hay que tomar en cuenta esto a la hora de dibujar los ojos. De igual modo haré que las hojas navajas se dirijan hacia donde está mirando el personaje, y así quedaría esta escultura lista para ser pintada. Utilizaré 4 tonos de verde para pintar la escultura: verde aguamarina para el cuerpo, verde absenta para las hojas de la espalda, verde lima para las hojas navaja y un verde oscuro para las manchas del cuerpo. El botón será de un rojo carmesí y su raíz será de un color amarillo azafrán. También agregaré detalles con una pluma en las hojas de la espalda. Para pintar los ojos utilizaré un color blanco y un color rojo ocre. Las uñas y colmillos serán de color blanco. Para pintar la base usaré 3 de los tonos de verde que utilizamos anteriormente, aplicando estos desde el más oscuro hasta el más claro. La altura de la base la pintaré de un color café alazán. Ya pintada y seca la figura, le daré un poco de detalle a los ojos con ayuda de una pluma. Y para terminar pegaré el botón de flor con el cuerpo. De este modo queda terminada esta escultura de Ivysaur, la evolución de Bulbasaur. Este es el segundo Pokémon de los primeros 150 que se harán en este canal. Espero que te guste esta escultura. La siguiente escultura de Pokémon será su evolución Venusaur, para la cual tengo muchas expectativas. Mi concepto al generar cada uno de estos Pokémon es formar un conjunto de cada uno de ellos con sus evoluciones. Esto para darles un mayor atractivo como conjunto. Cuando haga la escultura de Venusaur estará terminado el primer conjunto de entregas de estos Pokémon con sus evoluciones. Dime qué opinas de esta escultura y también qué opinas de esta técnica de esculpir a base de papel y pegamento líquido. Si te gustó esta escultura y quieres ver más contenido similar, dale like y suscríbete al canal. En próximas esculturas estaré experimentando con distintos materiales, además del papel y la porcelana fría. Por mi parte es todo en este video. Nos vemos en un futuro cercano con nuevas esculturas y materiales por trabajar. Ahí nos olemos.